fortalecidos y edificados conforme al poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Muchas gracias. Hermano, me voy a quedar sentado. Tengo una rodilla medio lastimada, pero ahí vamos. Amén. He estado tratando, hermano, una serie de temas, ¿verdad? Que tienen relación con la edificación del muro, y no propiamente con la edificación del muro. Si recuerdan el versículo de Cantares, si ella es muro, vamos a edificar una torre de redención sobre ella, y si es puerta, la vamos a aportillar, bendito nombre, la vamos a reforzar con madera de cedro. Entonces, si me puedes ayudar, Mauro, quitarme una gotita de audio, un chin de audio. Entonces estuvimos mirando lo que sucedió cuando Nehemías edificó los muros de Jerusalén, y cómo es que dice la palabra de Dios que vendedores y comerciantes se pusieron frente a las puertas y Nehemías dejó una instrucción: antes de que lleguen el día de reposo, por favor, entren en la ciudad. No es así. Antes de que anochezca, o sea, antes de que se cerrara los cielos y se llenaran de tinieblas, entren en la ciudad y cierren las puertas. Y la palabra del Señor dice que eso tenía que suceder antes del día de reposo. Y recordemos las incitaciones del enemigo, de los que llegaban, vendedores y comerciantes llegaban hasta las puertas, y Nehemías le dijo: si lo vuelven a hacer, vamos a usar fuerza contra ustedes. Todo eso tiene una explicación, ya la di. Entonces estuve hablando de algunos mercaderes, y el último que mencioné, el último mercader que mencioné fue el de Caldea. Pero no quiero terminar con el mercader de Caldea, quiero continuar con algunas cositas. Entonces solo quiero que usted observe cómo es que Dios le dice a Israel: las cosas que acontecieron a Israel, dice la palabra de Dios, quedaron para nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y el Señor le dice a Israel: además te prostituiste a los asirios porque no te habías saciado. Entonces explicaba, hermano, que la prostitución espiritual es como resultado de no saciarse uno de lo que se tiene que saciar. Fue la famosa frase que mencionó Elías, de los que tienen el 80% y le falta el 20%, y entonces buscan el 20% y pierden el 80%. Y ahora él la acuña con los diezmos y dice la famosa frase, la famosa frase de Elías: los que tienen el 90% y lo pierden por quedarse con el 10%. Entonces es impresionante, o sea, de veras, hermano, eso a mí no me había pasado por la mente, Elías, así que vamos a acuñar eso, pero no a nombre mío, sino a nombre tuyo, y más que a nombre tuyo, a nombre de Dios, porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos quedamos con lo que es la semilla que traería la bendición, la prosperidad y la multiplicación. Entonces me llamó la atención, hermano, que el Señor le dice: te prostituiste porque no te saciaste, no porque te hacía falta el dinero. Las prostitutas se venden ¿por qué cosa? Por dinero, pero no,
O sea, no es por dinero en realidad que se desata la prostitución, sino por no llenar los vacíos del espíritu y del alma. Entonces, punto y coma, dice, te prostituiste a ellos. Y después dice, y ni aún entonces te saciaste. O sea, que ellos fueron a la prostitución y ellos pensaron, vamos a ser saciados. Se prostituyeron por insatisfacciones y después de prostituirse se quedaron insatisfechos. Entonces, ahí entró el tema de los mercaderes de Caldea, porque yo estaba haciendo referencia a los mercaderes de Caldea como potestades, como príncipes de las tinieblas, que lo que hacen es reforzar pecados en los hijos de Dios. Entonces, y no solo reforzarlos, sino que los multiplica. El profeta dice, también multiplicaste tu prostitución en la tierra de los mercaderes, Caldea, y ni aún con esto te saciaste. O sea, que ni pecando, ni endemoniados se saciaron. Entonces, me llama poderosamente la atención que le dicen a Israel, qué débil es tu corazón, declara el Señor, qué débiles son tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad. Cuando haces estas cosas, las acciones, o sea, que hay hechos, las acciones de una ramera desvergonzada. Quiero regresar aquí, los descalzos y los sedientos insatisfechos. Ya sabe por dónde vengo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que nosotros necesitamos detectar algunas insatisfacciones a la luz de la palabra de Dios. Me recuerdo que también puse este versículo, pero no lo expliqué y quiero explicarlo hoy. Guarda tus pies de andar descalzo. En el original hebreo es quitarse los zapatos. Andar descalzo es quitarse los zapatos, quitarse las sandalias. Y eso conéctelo con quitarse de los pies el evangelio. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio se vive, no es que yo conozco que la Biblia tiene 66 libros, logré aprenderme el Salmo 119 de memoria, me conozco la doctrina la más intensa, la más grande y la más intergaláctica. No, lo que dice es que yo no me puedo quitar el calzado de los pies, que es el apresto del evangelio de paz y forma parte de la armadura de los hijos de Dios, calzar el evangelio. ¿Me ayuda a predicar, hermano? Dígale a su hermano, necesitas calzarte el evangelio, por favor. No calzárselo es igual a que usted, por ejemplo, las mujeres lo que más le encanta es comprarse zapatos, pero ellas nada más que pueden ponerse un par de zapatos. Tienen 100 pares de zapatos, pero nada más se pueden poner uno. Entonces usted tiene que saber qué es lo que se va a poner en el pie. Entonces aquí menciona no andar, rehúsate, niégate a andar descalzo, o sea, pies descalzos, y tu garganta de sed, mas dijiste es en vano. O sea, ellos dijeron vamos a desistir, ese en vano es, llegaron a desmayar, ese en vano perdieron esperanzas y dice la palabra de Dios que finalmente dijeron no lo vamos a hacer porque amo a los extraños. Entonces cuando usted lee la palabra extraño, me llamó la atención, no sé si lo mencioné, pero creo que no, porque esto lo armé ahorita, bendito Dios, las especificaciones de lo que es lo extraño, volverse a un lado. Amo,
volverme a un lado, eso es salirme del camino. Amo lo extraño, amo lo profano, amo cometer adulterio. Bueno, esto que dije de que lo preparé ahorita fue por la mañana, ¿me vio? Amo lo ajeno, amo a los aventadores, o sea, los que dispersan, no lo que une. Amo la cosa extraña, la mujer extraña, pero me llamó la atención la última frasecita que usted ve ahí, que dice, por favor, hermano, volverse atrás. ¿Y usted qué respondería que es eso? Apostasía. O sea, amo apostasía. O sea que la iglesia, ¿a quién debe de amar? Al Señor Jesús. Y apostasía es el divorcio de Cristo, porque ella dice, amo apostasía, amo el volverme atrás. Solo recordarle que la Biblia dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Así que una vez que ponemos esas dos manos sobre la gloriosa bendición que es vivir, trabajar, caminar con el Evangelio, bendito el nombre del Señor, no deberíamos de amar el borde del camino, no deberíamos de amar las cosas extrañas, no deberíamos de amar lo profano, lo inmundo, no deberíamos de amar el adulterio, no deberíamos de amar las cosas extrañas, las mujeres extrañas, y tampoco volvernos atrás. Entonces, ya quiero empezar hablando rápidamente porque solo recordarle el tema y presentarlo, ¿verdad? Pues creo que volvieron a olvidar ponerme el reloj. Mira a ver por cuántos minutos voy, porque si no voy a empezar la hora con 55. Bueno, en lo que Mayito me ayuda ahí, entonces quiero que usted vea la primera insatisfacción. O sea, nosotros necesitamos ser llenados. ¿Sí o no, hermano? Cuando nosotros hablamos de llenura del Espíritu Santo, por supuesto tendríamos que hablar de un montón de cosas. Tendríamos que hablar de tener cuidado, no contristar al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de redención. Por ejemplo, tendríamos que hablar de tener cuidado, porque Dios le dijo a Israel, dos males grandes cometió mi pueblo, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva. Primer mal, dejar a Cristo, bendito el nombre del Señor. Y dice la Biblia que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, imagínese usted, en el país donde yo nací y me crié, hay un dicho, no sé si en el suyo hay algo parecido, cambiaron la vaca por la chiva. O sea, la vaca da 20 y pico de litros de leche y la chiva solo da 2, apenas 2. Entonces, imagínese usted cambiar a la fuente de vida, de agua viva. Él dijo, yo soy el agua viva y el que beba de mí nunca jamás tendrá sed. Bendito el nombre de Dios. Entonces, le estoy hablando de una insatisfacción. Y yo quiero que usted detalle esto. Esto lo escribió un profeta. Esto lo escribió un profeta. Y yo quiero que usted vea lo que significa que en medio de nosotros haya un profeta insatisfecho. Eso es tremendo, porque miren lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente, lo primero que dice es, porque eso nadie lo niega, ciertamente Dios es bueno para con Israel y para los que tienen un corazón puro, los que tienen pensamientos, sentimientos, voluntad pura, o sea, que no hay impureza en su corazón. Entonces, Salmos 33:2 dice, en cuanto a mí, y
Y quiero que usted detalle esto. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. Entonces, no sé si habrá aquí algún envidioso o alguna envidiosa, pero es impresionante a la luz de la palabra de Dios cómo es que un hombre pone su vista, dice la palabra de Dios, en la prosperidad de los impíos. O sea, este es un impío y a este le va bien en todo lo que hace. No sé si usted con temor de Dios en su corazón ha visto cómo los impíos en su trabajo roban y les va bien. Y de repente a usted le entra la tentación de meterle mano. Pero hay temor, escúcheme lo que estoy diciendo, de repente le entra la tentación, que no es pecado. Porque el ser tentado no es un pecado, sino Cristo hubiera pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, aunque sin pecado. Y entonces yo necesito liberar su mente y su corazón de cualquier espíritu de condena. Pero mire lo que él dijo: estuvieron mis pies a punto de tropezar y casi resbalan mis pasos. ¿Por qué cosa? Por la envidia. Los impíos no tenían envidia, el que tenía envidia era él. Díganle, ayúdenme a predicar, hermano, con amor y una sonrisa, díganle a su hermano: los envidiosos están a punto de tropezar y caer. Y qué malo, porque un envidioso es competitivo. Si usted se compra un reloj, él va y se compra uno mejor que el tuyo. Si tú te compras el iPhone 14, él va y se compra el 16 que todavía no ha salido. Terrible. Ay, Dios mío, que el Señor me ayude. Dice la Biblia, tuve envidia ¿de quién? ¿De quién? De los arrogantes. Porque una característica en los impíos prósperos es que son arrogantes. Sin embargo, existe una diferencia muy grande entre nosotros los hijos de Dios, porque cuando un hijo de Dios es prosperado, una de las primeras cosas que se manifiesta en él es la humildad del reconocimiento que lo que él es y lo que él tiene únicamente se lo debe a Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Y yo no sé cuánto le dan gracias a Dios por lo que tienen: casa, carro, mujer, hijo, lo que tengas, hermano, que eso no ocupe el corazón como para llegar al punto de sentirte así. Sin embargo, el otro extremo, díganle a su hermano, el otro extremo es la envidia. Entonces, esa insatisfacción, según la Biblia, trajo envidia y trajo tropiezos. No sé si alguna vez usted ha tropezado y se ha ido de cabeza, pero ha logrado volverse a equilibrar y no se ha dado el trastazo. Peor si se da uno la caída, ¿verdad? Pero pidamos al Señor que Dios nos guarde de esos. Pidamos a Dios, hermano, que el Señor nos guarde de esos sentimientos que son bien feos en el corazón de los hombres, especialmente de los hijos de Dios. Me gustaría que usted mirara rapidito esta próxima insatisfacción. Yo voy a apurarme porque son unas cuantas, solo le estoy mostrando los versículos. Acuérdense que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y en Cristo, ¿cómo es que estamos nosotros, hermano? ¿Cómo es que estamos? Completos. O sea, se supone que no deberían de haber vacíos en nosotros. Entonces, Segunda de Reyes 5:20, miren lo que dice la palabra. Yo puse ahí la insatisfacción de Giezi. Avaricia y lepra
por generaciones para siempre. Y puse este versículo porque yo quiero que usted observe que algunos pecados se vuelven generacionales dentro de la familia. El que tenga oído, oiga. Por ejemplo, ya usted sabe el testimonio que me daba un pastor de la señora que era su suegra. Ella tenía 14 hijas y las hijas tenían hijas y todas sumaban más de 40 mujeres y las 40 habían terminado divorciándose. Entonces él decía, tiene que haber algo metido ahí en la familia que sea generacional. Entonces, este que le voy a mencionar es terrible, porque una cosa es la envidia y otra es la avaricia. Y la avaricia, hizo ejemplo, Abraham mintió, el padre de la fe mintió. Y no solo mintió, sino que lo hizo 2 veces. Primero le mintió al faraón de Egipto con respecto a su esposa. Y luego le volvió a mentir, solo que a aquel Dios se le apareció en una visión y le dijo, no la toques porque te mato. Y aquel le habla a Dios y le dice, yo no soy responsable, él me dijo que era su hermana. Por eso me aparecí para avisarte de que no la toque, porque conozco que tu corazón es íntegro. O sea, el del impío era más íntegro que el de Abraham en ese momento. Pero lo que más me asusta a mí es que Isaac cometió el mismo pecado. Presentó a su esposa Rebeca como su hermana. Eso es como que yo llegara a un lugar y presentara a Rebeca, mi esposa, la hermana Rebeca. Le puedo hacer una pregunta. ¿Es mi hermana? Sí, pero ¿cómo debería de presentarla? Mi esposa. Aquí con ustedes la hermanita. La estoy entregando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay ciertas cosas, hermanos, que son el resultado de la insatisfacción y traerán consecuencias muy malas. Segundo de Reyes 5:20, usted conoce que a Naamán lo mandaron a bañarse por la lepra. Y me impresiona, hermano, que la lepra que le quitaron a Naamán le vino a Giezi. Pero mire por qué le vino. Dice en la Biblia que Giezi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios. Giezi no era el hombre de Dios, Giezi era el criado. Entonces, quiero poner el paralelo así de esta manera. ¿Cuántos prefieren ser siervo de Dios a criado, esclavo? Pregunto. ¿Cuántos prefieren ser siervos de Dios a ser criados? Los criados son esclavos de.
Sin embargo, el siervo de Dios ni siquiera recibió al engreído este que estaba molesto, porque dijo, ni siquiera salió a darme la bienvenida. Solo le mandó al criadito para que fuera y dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. Entonces solo quiero usar el paralelo, y el paralelo es este: cuando uno es esclavo de algo en su corazón, es imposible que sea siervo de Dios, porque o se es siervo de Dios o se es criado esclavo de los hombres. Por eso Pablo dijo que él jamás había intentado agradar a los hombres, porque él sabía que a quien tenía que agradar y servir era Dios, y que sufría por agradar y servir a Dios, no por agradar y servir a hombre. Vuelvo a preguntar, ¿prefieres ser siervo de Dios o el criado de los hombres? Perdón, siervo de Dios. Métase eso para que no hayan insatisfacciones. Sirviendo a Dios, Dios te va a llenar definitivamente de lo que tú necesitas, y a su tiempo lo que tú necesites Dios te lo va a dar. Entonces él dijo para sí: he aquí mi Señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibirle de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor. Mira el nombrecito que toma. O sea, como si él fuera el siervo de Dios, pero como es un esclavo de su avaricia, dice: vive el autoexistente y eterno gran yo soy, que voy a correr tras él y tomaré algo de él. Tremendo, tremendo, porque mire lo que hace la avaricia. La avaricia hace que haya gente que crean que son siervos de Dios, pero lo que le gusta es tomar gloria de los hombres, dinero de los hombres, reconocimiento de los hombres. Entonces, ojo, la insatisfacción de Giezi es avaricia y una lepra, hermano, que dice la palabra de Dios que tocó a su siguiente generación. Fíjese que algunos historiadores judíos dicen que los 4 leprosos que recorrieron aquel campamento en el día en que los muros de Samaria estaban rodeados eran hijos de este Giezi. No lo puedo probar, pero eso es lo que dicen algunos maestros judíos. Bueno, quiero que usted vea esta otra insatisfacción. La insatisfacción de Dina. Salió Dina, la hija de Lea. Interesante, porque déjeme contarle algo, que Lea tiene 6 hijos varones y por último tuvo su nena. Número 7 representa ¿qué cosa? Número de pacto, número de reposo, número de perfección. Y si es mujer, representa a la iglesia. ¿Sí o no, por favor? ¿Sí o no? Sí. Entonces, mire esto. La hija de Lea, a quien ésta le había dado a luz a Jacob, dijo: voy a visitar a las hijas de la tierra. Y por esa expresión usted debe de saber una cosa: Dina no era hija de la tierra, solo por esa expresión. La Biblia dice que del Señor tanto la familia de los cielos como las familias de la tierra toman nombre. Y dice la palabra del Señor que salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, y salió ¿a dónde? ¿A dónde salió, por favor, hermano? A visitar las hijas de la tierra. O sea, la iglesia que se quiere parecer a las mundanas de la tierra. No, conéctelo así, de esta manera. Necesito ir a mirar a las hijas de la tierra. ¿Qué viven? ¿Qué practican?
¿Qué hacen? ¿Qué comen? Insatisfacción, porque ella tenía casa, tenía familia. Ella debía estar ahí tranquila, debería de esperar su momento de su matrimonio. Pero salió de party. Y como salió de party, miren lo que dice en la Biblia, cuando la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de la tierra, la tomó un príncipe de la tierra, no un príncipe del cielo, sino un príncipe de la tierra. La tomó un príncipe del desierto, dice la palabra de Dios, se la llevó. Yo solo quiero que usted vea los sinónimos, porque a la iglesia se la va a llevar Cristo, que no es príncipe de la tierra, es el Rey de reyes y el Señor de señores, y se la lleva al lugar que Él fue a preparar para ella. Entonces, solo por favor estoy usando para leerlo figuras y que usted se dé cuenta lo que es capaz de hacer la insatisfacción en una iglesia que no le basta a Cristo y que es una iglesia mundana. Porque la Biblia dice que amistad con el mundo, hey, amiguitos y amiguitas del mundo, enemigo de Dios. Así, hermano, así, mundanito y mundanita. Aquí, gracias a Dios, no hay ninguno. Ni uno, gracias a Dios. Eso es para la gente de internet. Pero honro y glorifico a Dios, porque definitivamente esa es la palabra, una insatisfacción. Voy a recorrer por ahí a ver qué hacen las hijas de la tierra. Y entonces dice la Biblia que este príncipe se la llevó. Se acostó con ella. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tiene usted ahí? Él la violó. O sea, tuvo una experiencia sexual magnífica. Me sentí en la gloria con ese macho. Pero resulta ser que el macho lo que hizo fue llevársela obligada, la violó y luego después se enamoró. Él se prendó de Dina, hija de Jacob, y dice la Biblia que él amó a la joven y le habló tiernamente, pero después que la violó. Entonces, ahora quiero que usted entienda esto. Dios, antes de tomarnos, nos amó. Gracias a Dios por los tres, amén. Parece que estoy hablando de una forma que usted siente, wow, esto está terrible. No, pero eso es lo que da la insatisfacción. ¿Qué hace Dios primero, por favor, hermano? Amarnos. Pero eso le pasa a una iglesia cuando no entiende el amor de Dios. O sea, Dios antes de tocarnos nos amó. Y después de amarnos, Dios nos habla tiernamente. Y luego después nos conduce a la casa del rey, a las recámaras del rey, y nos empieza a enseñar lo que es intimar, no intimidar, intimar con Él. Bendito el nombre del Señor, desde la oración, desde la lectura de la palabra, desde el amor, bendito Dios, que provoca pasión por las cosas de Dios, y finalmente hasta que Dios nos llame, nos lleve a su presencia. ¿Quiere? ¿Quiere irse con el Señor? Pues ¿sabe qué? No puede ser una iglesia a la manera de Dina, que sale a recorrer la tierra y que piensa que va a regresar sin que la violen. Porque cada vez que un hijo de Dios sale allá afuera y se aleja de Dios con sus acciones, lo que está es recibiendo violaciones en sus oídos, violaciones en sus ojos, violaciones de la mente. El enemigo lo está violando. Los demonios los están violando. Entonces, insatisfacción de Dina provocó deshonra. Y por supuesto, puse muerte, porque usted sabe que después se desató una venganza terrible. Pero ahí le dejo la insatisfacción de Dina. Bueno, esta es la insatisfacción de un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Así que al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Desde el terrado vio
a una mujer que se estaba bañando. Parece que a esta le gustaba bañarse con la ventana abierta también. Y la mujer era un aspecto muy hermoso. Y dice la Biblia que David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías hitita? Y ahí debió de haber parado todo. O sea que siempre hay un aviso de Dios, siempre. Yo no sé cómo Dios en su misericordia nos toca trompeta para no llegar ahí. No quiero apuntar todas las desgracias que vinieron después, porque de esa relación sexual se murió ese hijo. Y Dios le dijo, la espada jamás será quitada de tu casa. Le dio promesas preciosísimas. Un hijo tuyo, siempre un hijo tuyo se sentará en ese trono, siempre. Dios desbarató el reino de Israel, pero dejó una tribu y media para que siempre un hijo de David gobernara hasta que se siente Cristo en ese trono. Bendito el nombre del Señor. Pero, ¿por qué por las buenas y no por las buenas? Me pregunto. Las insatisfacciones. ¿Por qué había una insatisfacción en David? Me pregunto yo si el rey tenía derecho a tomar cuantas vírgenes quisiera. Cuando Israel pidió rey por la boca de Samuel, Dios le dijo a Israel, ok, ustedes quieren rey, yo se los voy a dar. Pero el rey va a tener derecho a tomar a cuantas vírgenes él desea. Y va a tomar a vuestros jóvenes y los va a mandar a la guerra. Y ellos van a morir en la guerra. Así que eso es lo que ustedes quieren, un gobierno de un rey, y desprecian el gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Pues entonces yo le doy al rey que usted quiere, pero esto es lo que va a suceder. El rey tomará cuantas vírgenes quiera. Entonces, cuando yo veo esta clase de insatisfacción en David, porque además de hacerlo rey, le regalan todas las vírgenes que quiera tomar. Vaya, listo, como juicio. No porque Dios sea amante de la poligamia. Dios a un hombre le hizo una mujer y se acabó. Pero era un juicio. Y encima de que era un juicio para Israel, la palabra de Dios dice que aquel va y después de recibir la advertencia de que es una mujer casada, la toma. Adulterio y muerte. La insatisfacción del hijo pródigo, ya usted la conoce. Se la puse ahí, pero para que usted la recuerde. Malgastar el dinero y malgastar una vida en una vida disoluta. Me quiero quedar unos minutos aquí, hermano, porque aunque usted trabaja y el dinero que usted cobra es el resultado de su trabajo, una de las cosas más terribles que pueda tener un hombre es esta: no ser administrador de las cosas que Dios pone en su mano. Y yo le aconsejo que usted en el espíritu entienda cómo es que se administra para bendición suya, para bendición de su casa, de su familia. Y lo voy a dejar ahí. Pero aquel se fue a malgastar. Le dieron los bienes, los repartieron, y después de no muchos días, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Se fue a un país lejano, y allí, estoy en el último versículo, ¿qué dice? Y allí separe esto. Esa palabra está compuesta de dos palabras: mal y gastó. Entonces parece que podemos gastar. Eso discúlpeme, yo no sé si eso a usted lo hace pensar, pero a mí me hace pensar que lo que Dios pone en mis manos, yo tengo que ver cómo lo administro. O sea, yo tengo que echarle ojo a esto. Usted tiene que echarle ojo a su finanza. O sea,
No renuncie al 90% por el 10%, por favor. Y otras cositas más. En días pasados, una nena me dijo, este es el par de zapatos que me quiero comprar, que vale $200. Yo me eché a reír y le dije, te voy a dar un consejo. En Ross venden unos zapatos de calidad, unos tenis de calidad y de marca por $25, $30. Le dije, te iba a decir que cuando trabaje te los compre, pero ni eso es un buen consejo. Porque lo próximo que te voy a decir es que cuando lo trabajes te va a doler pagar $200 por un par de zapatos que al final lo que lleva es una firma, y por la firma estás cargando una vanidad. Y qué tremendo, qué tremendo. Pero bueno, el que por su gusto muere, que la muerte le sepa gloria. A mí me llama la atención, usted sabe lo que me llama la atención de este pasaje, que la gente habla de que el hijo regresó arrepentido, y yo digo que no. Regresó con hambre, regresó por hambre. Claro que Dios usa mucha gente, Dios vinieron a los pies de Jesús por una sanidad y Dios le dijo, tu fe te ha salvado, la misericordia de Dios. Pero aquel dijo, en la casa de mi padre, los esclavos, acuérdense que o nos comportamos como siervos de Dios, como hijos de Dios, o nos comportamos como los esclavos. Tienen dónde dormir y tienen que comer. Entonces voy a regresar. Y lo primero que le dijo a su padre es, te ruego que me reciba como uno de tus jornaleros. Es imposible, hermano. Es imposible que un padre esclavice a un hijo. Y le dijo que no. Bueno, díganle a su hermano, no malgaste, por favor, no malgastes. ¿Qué usted cree que va a hacer Dios? Mire, si le puedo hacer una pregunta, me deja hacerle una pregunta con toda sinceridad. Me deja hacerle una pregunta. Si el IRS le pide cuenta a usted, ¿usted cree que Dios no va a pedir cuenta? El IRS le pide, y lo más, ¿sabes qué? Lo más lindo es que cuando usted quiera legalizar sus papeles, lo primero que le van a pedir es todas las taxas de sus años, Eso, créame que es más, le aconsejo que se ponga a cuenta en cuanto pueda. No pase por vivo, dice, a mí nadie me va a atrapar nunca, ni les voy a pagar un centavo. No lo estoy maldiciendo, pero no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que ponte al día. Pero yo soy de los que digo, si ellos un buen día hacen así y tiran a suerte y sacan 1,000,000 de personas para revisarle las taxas de 30 años y te hacen pagar un centavo, como también envían en un sobre un cheque por un centavo si te lo deben, porque eso se lo hicieron al hermano Roberto Herrera. Un año le mandaron un cheque con 2 centavos y pagaron un sobre de 32 con franquicia. Imagínese usted lo que pudiera pasar. Pero yo digo, si ellos revisan la contabilidad, ¿usted cree que Dios no revisa la contabilidad? ¿Y qué usted cree que Dios va a hacer si la Biblia dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, y cuando regresó le dijo, quiero que me rindas cuenta?
Y qué interesante que todo el mundo siempre habla de ministerio y nunca hablan de dinero. Qué interesante eso, porque nadie quiere tocar esa área es santa, es sagrada, aunque esté hundida en tiniebla y en maldad, pero de eso nadie habla, eso es mío, nadie habla. Vea la última frase, allí malgastó. ¿Qué malgastó, hermano? ¿Qué dice ahí, por favor? O se echó una hacienda. El dinero que el tipo se llevó era el equivalente a una hacienda con siembra, con ganado y con de todo. Se lo echó. ¿Cómo? Con prostitutas y en borracheras. Y dice en la Biblia, viviendo perdidamente. Bueno, insatisfacciones. La insatisfacción, ¿sabe por dónde viene ahí? ¿O dónde comienza ahí? Tener un padre que le tenía casa, que le tenía mesa, que le tenía una cama, que le tenía incluso siervos sirviéndolo a él. La insatisfacción dentro de la casa. Despreciar la bendición de tener un padre en la casa. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando allá en tu casa. La insatisfacción de que tienes un padre y lo desprecias, al punto que le pides la herencia estando vivo. O sea, que lo que le estás diciendo es, quiero que te mueras ya. Tremendo, hermano. Bueno, no lo sigo molestando porque usted no es así. Insatisfacción del esposo de Noemí. Dice la Biblia que un hombre llamado Elimelech se fue con su esposa Noemí y con sus 2 hijos. Llegaron al campo de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech. La insatisfacción de Elimelech. Un minutito, ¿por qué Elimelech era un insatisfecho? Porque estaba en la casa del pan. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que hubo hambre en esos días. Y hubo hambre, no dice la Biblia que en su casa había hambre, porque él vivía en Belén. Belén significa, me ayuda a predicar, hermano, me ayuda a predicar, díganle a su hermano, Belén significa la casa del pan, por favor. Y entonces se fue a residir y a morar en los campos de Moab. Acuérdese de dónde salió Moab como resultado de una unión de incesto entre una hija y Lot, y de ahí salió esa generación de hijos que Dios dijo ni en la 10ª generación entrará. Insatisfacciones, hermano, insatisfacciones teniendo una casa de pan, insatisfacciones viviendo dentro de un país y una raza que como quiera siempre tuvo la bendición de Dios, insatisfacción. Y bueno, finalmente usted sabe que también estos 2 hijos murieron. Así que la insatisfacción trajo inmigración. Me voy de aquí. ¿A dónde? A Acuyá. Y se murió el marido y se murieron los 2 hijos y finalmente quedó ella sola con sus dos nueras. ¿Conoce usted la historia? No quiero profundizar. Cada uno de esos sería un tema para explicar, pero solo que estoy viendo con usted insatisfacciones. La de Saúl, comprometer los verdaderos valores. Si se da cuenta, detrás de ellos siempre hay egoísmo, siempre hay avaricia, siempre hay envidia. Dios le dijo, quiero que lo mates todo, y él se quedó con lo más grueso, con lo mejor de las ovejas. Y qué santo este tipo, por Dios. Porque cuando le preguntan, ¿y por qué hiciste eso? Es que como era lo mejor, lo quiero para darlo de ofrenda a Dios. Mentira. En su corazón no estaba eso, sino que en su corazón estaba el enriquecerse. Miren lo que dice la Biblia. Saúl y el pueblo perdonaron
a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. O sea, lo que ellos consideraron que no debían de destruir, lo dejaron. Pero acuérdense que Dios había dicho ¿qué cosa era lo que había dicho Dios? Por favor, hermano, destruyanlo todo. Comprometieron los verdaderos valores y eso trajo muerte. Bueno, mire este es el apóstol que echó fuera demonios, que hizo milagros, que estuvo al lado de Jesucristo por 3 años y uno de los 12, llamado Judas Iscariote, vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata. Entonces a eso conduce la insatisfacción, no solo a negociar al Señor Jesús, sino que también pues trae suicidio y pérdida del alma y lo que usted conoce, porque la muerte de este hombre fue horrenda. Voy a terminar, ya le puse todas las insatisfacciones, quiero terminar. Ahora, para calmarle los nervios después de haber visto tantas insatisfacciones, quiero que vea el Salmo 135. Esto es lo que espero yo en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Que Él extienda una nube para cubrirnos. Que el fuego nos alumbre en medio de la noche. Estoy hablando del fuego del Espíritu de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Pidieron y les mandaron codornices. Está bien que te guste un pedacito de carne, pero dile al Señor, mándame maná del cielo, bendito el nombre del Señor. Y Dios los sació. Dice las Escrituras, abrió la roca, brotaron las aguas, corrieron los ríos, porque se acordó de su santa palabra dada a quién, por favor, hermano, Abraham, su siervo, bendito el nombre del Señor, y sacó a su pueblo. ¿Qué dice ahí, por favor, hermano? ¿Cómo usted cree que va a sacar Dios a su pueblo? Con alegría. O sea que el rapto es para aquellos que aman el rapto. Y cuando Dios los está sacando, ellos están gozosos porque Dios se los está llevando. Bendito el nombre del Señor. Sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos, ¿con qué, por favor, dice ahí? Con gritos de júbilo. Hermano, alaben a Dios. Ay, Dios mío. Qué terrible, hermano. Qué terrible el espíritu que se esconde detrás de Caldea. Que Dios nos ayude. Producto de nuestras insatisfacciones. ¿Y cómo Dios quiere que nosotros le adoremos si me falta esto o si me falta lo otro? Y entonces nosotros mismos cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Eso es uno que sabe dónde encontrar llenura y satisfacción. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que es importante que usted le preste atención a esto. Pero mire, por eso cuando la gente pierde un ser amado, se desequilibran tanto. Porque lo aman tanto que llegaron a amarlo por encima de Dios. O sea, eran idólatras igualmente. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando cualquiera nos falle o nos falte, todavía Dios permanece fiel. Aun cuando nosotros le fallamos al Señor y no le podemos ser fieles a Dios, la Biblia dice que Él permanece fiel. Mire lo que dice este versículo: den gracias al Señor por su misericordia, porque Él ha saciado, versículo 9,
porque Él ha saciado, ¿qué cosa, hermano? Entonces, la pregunta que tengo que hacerle a usted es, si usted se da cuenta, las insatisfacciones vienen por causa de que no se pudieron saciar. Y el alma, hermano, el alma hay que saciarla. Hay que saciar el alma. Ahí están los sentimientos. Ahí es donde se asienta el alma. Hay que saciarla con Cristo, porque si no, la avaricia, si no todas las envidias, sino todas esas cosas se van a desatar dentro de nosotros, y eso no es bueno para nuestra alma. Dice la Biblia, Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado. Perdón, ¿de qué ha llenado? ¿De qué ha llenado el Señor nuestra alma? De bienes. Pero no dice que te llenó los bolsillos. No dice que me llenó mi cuenta bancaria. Lo que dice es que, mira, hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te prospere en lo material, pero así como prospera tu alma. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él sacia el alma sedienta y la llena de bienes. Mire como dijo el apóstol Pablo, no es que hablo porque tenga escasez. Me llamó la atención lo que Pablo dice aquí. No hablo porque tengo escasez, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora lea esto, sé vivir ¿en qué, por favor, hermano? En pobreza. ¿Y sé vivir en qué, por favor, hermano? En prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, porque es un secreto que está ahí escondido en el alma. El secreto tanto de estar saciado como de tener hambre e ir a buscar cómo saciar el alma en Cristo Jesús, porque Dios no deja a nadie con hambre. Ya vengo del lado del otro versículo anterior. Entonces digo, sé cuál es el secreto de tanto estar saciado como de tener hambre. Me sacio, pero me llamó la atención que le está diciendo, primero me sacio y después cuando me regresa el hambre, ¿qué cosa es lo que tengo que volver a hacer, hermano? Saciarme, pero ¿con quién? En el Señor, en el Señor. Y dice la palabra de Dios que Él sabía tener abundancia como sufrir. ¿Qué cosa? Por favor, hermano. Necesidad. O sea que puede llegar la necesidad, y en la necesidad puede sufrir, pero tienes que aprender el secreto de no quererte saciar con las cosas que perecen. Y de ahí sale ese versículo poderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Último versículo, y es un verdadero tesoro. Que sea tu carácter. ¿Cómo tiene que ser tu carácter, por favor? Sin avaricia. Dina estaba vacía y fue a buscar allá afuera. La avaricia la destruyó. Y todos los que mostré son gente que sintieron necesidad de llenar sus vacíos, hermano, pero no los llenaron en el Señor. Y qué tristeza, que Dios tiene para usted y para mí mucha bendición, y vayamos a buscar el saciarnos donde es imposible que seamos llenados. Sea vuestro carácter sin avaricia. ¿Qué dice a continuación, hermano? Contento con lo que tenéis. Porque David fue y tomó una mujer que no le pertenecía, porque era un insatisfecho. Le sobraban mujeres, pero fue en busca de algo que no tenía, porque no estaba contento con lo que tenía. Dice la Biblia, porque Él mismo ha dicho. ¿Qué ha dicho Él, por favor, hermano?
Hey, listen to me, please. ¿Qué dice ahí en su pantalla? Porque él mismo ha dicho, nunca, ¿qué dice él? Nunca te dejaré. Hermano, ¿por qué no abre su boca y dice lo que él dice? Por favor, ¿qué dice él? Nunca te dejaré. Quiere volverlo a repetir porque todavía hay quien se ha quedado con su boquita cerrada. Por favor, todos, ¿qué dice Dios? Nunca te dejaré y ni te desampararé. Ok, hasta ahí estamos bien. Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero ahora quiero decirle lo que tenemos que decir nosotros. Porque usted sabe que el salmista David dijo, bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Él dice, ¿qué cosa es lo que él dice? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por eso, en esa palabra, tú puedes ser totalmente completado y llenado. Ahora, Hebreos 13:6, de manera que nosotros decimos, y no es un eslogan, decimos ¿cómo, por favor, hermano? ¿Cómo tenemos que decir? Confiadamente. O sea, si vamos a hablar la palabra de Dios, pues con confianza. Dice las Escrituras, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que, ¿qué tengo que decir yo? Hey, hermano, ¿qué tenemos que decir nosotros, por favor? El Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? O sea, no tengo por qué temer. El hombre no está en autoridad por encima de Dios. Así que yo voy a decir, Él es el que me ayuda, no temeré. Entonces, busque su satisfacción en el Señor. No quiero decir con eso que los solteros no se casen. A su tiempo Dios va a traer su satisfacción. Las solteras, Dios le va a traer su satisfacción siempre y cuando, dice la Biblia, sea en el Señor. Porque cuando lo hagas fuera de la voluntad de Dios, no va a haber satisfacción. A los casados, pues sus insatisfacciones donde se llenan es en el Señor Jesús. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude a sentirnos contentos con lo que tenemos. Y si nos falta algo, pidámoselo a Dios, ¿verdad? Y que Él sea el que nos supla conforme a sus riquezas en gloria. De manera que Él dice, ¿qué cosa es lo que Él dice? Nunca. O sea, te quedaste solo, nunca vas a estar solo. Te quedaste sola, ¿qué dice Él? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Que Dios te bendiga, pero quiero bendecirte dejándote saber que dice la Biblia que Dios es el que hace habitar a los solitarios en familia. Así que también creo que los que están solos van a ser llenados con su familia en el nombre de Jesús, y Dios va a estar dando la provisión que todos y cada uno necesitamos. Hermano, evite los vaciamientos. Hermano, busque la llenura de Dios. Busque la bendición de Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Los comerciantes de Caldea se aprovechan de tus insatisfacciones. Entonces, quiero orar por usted. Aunque usted se sienta satisfecho, quiero orar por usted. Póngase de pie, por favor. Amén. Padre que estás en los cielos,
queremos pedirte por favor que tú tengas misericordia de ellos, de nosotros, de todos los que escuchan, Señor, esta palabra. Te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que tú nos guardes, Señor, oh Dios, de todas estas insatisfacciones. Señor, ayúdanos a entender el principio bíblico, Señor, de guardar nuestros pies, de manera que no anden descalzos. Y también, Señor, oh Dios, guardar nuestra garganta de la sed. Llénanos, Señor, oh Dios, de tu presencia. Llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu Espíritu, Jesús. Te pido, Señor, que tú nos guardes de esas insatisfacciones. Por favor, te lo ruego, la de Asaf, la envidia, Señor, la de Giesi, la avaricia, Señor, la de Dina, oh Padre Santo, que la llevó a la deshonra. Señor, la insatisfacción de David, Señor, que lo llevó al adulterio. Dios mío, la insatisfacción del hijo pródigo, Señor, oh Dios, y la forma compulsiva, Señor, en la que este hombre gastaba, Señor, para tratar de saciar, Señor, sus apetitos. Señor, la insatisfacción, oh Dios, del esposo de Noemí. Señor, oh Dios, no entendiendo el privilegio de ser parte del pueblo de Dios y de estar en una ciudad que tenía promesas de que vería, Señor, nacer al ungido de Dios, al Mesías. Señor, guárdanos de la insatisfacción de Saúl. Señor, oh Dios, insatisfacción terrible que lo llevó, Señor, a terminar consultando a una bruja. Señor, guárdanos de la insatisfacción de Judas Iscariote, Señor, oh Dios. Hoy clamamos para que tú extiendas esa nube y nos cubra, la nube, Señor, de tu gloria. Señor, que nos sacie el pan del cielo, tu palabra. Señor, que se abra la roca, Señor, y que de ella salga el agua. Señor, que no permite que tengamos sed jamás. Señor, oh Dios, acuérdate de tus promesas dadas, Señor, en tu palabra. Nunca fueron avergonzados, Señor, los que en ti confiaron y esperaron. De manera, Señor, que hoy como hijos tuyos podemos escuchar la voz que nos dice: nunca te dejaré. Y yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de mis miserias, tú nunca me has dejado, Señor, y nunca me dejarás. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has de desamparar. Señor, por lo tanto, puedo abrir mi boca y decir: el Señor, el autoexistente y eterno gran yo soy, es el que me ayuda. Y no voy a temer, Señor, la falta, Dios mío, de ningún bien. No voy a temer a mis enemigos. No voy a temer, Señor Jesús, a la muerte. No voy a temer a ninguna cosa, porque tú, Jehová, prometiste nunca dejarme, nunca desampararme. Gracias, Padre, por los que están bajo el sonido de mi voz. La fe que puede producir esta palabra en ellos y la convicción, Señor, de llenar cualquier vacío, Señor, para que no hayan incitaciones de los mercaderes de Caldea, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu sangre, con esta palabra y con tu espíritu. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos.